Con prácticamente el mercado de fichajes de Boca ya cerrado y con la casi confirmación de que Ener Valencia va a ser, si no el último, o el anteúltimo fichaje en estos últimos 6 meses del año 2026 para Boca, en este segundo ciclo del año 2026, no toca hablar de los fichajes, toca hablar de los borrados. Porque sí, se van jugadores como fueron Ander Herrera, Cavani, Martegani, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegan jugadores como lo que es en el Valencia, como lo que es Villa, como lo que es Lozano, como lo que es Montero. Pero también están esos jugadores que están borrados. Están esos jugadores que por alguna u otra razón están en Boca, pero no son usados. Están en Boca, pero no saben cuál va a ser su próximo movimiento. Con el cierre del mercado de fichajes en el fútbol argentino y ya prácticamente sabiendo que Ener Valencia es el último o el anteúltimo fichaje que va a tener en este segundo ciclo el Vasco Arrobarrena en estos últimos 6 meses del año, Boca perdió también ciertos jugadores, como lo son en su momento Cavani, Ander Herrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y también está la situación de los jugadores que siguen estando en Boca, pero están borrados. Los jugadores que no juegan en Boca por X o Y situación. Jugadores que tampoco se pudieron ir, porque estar en Boca todavía y saber que no vas a jugar por X situación termina complicándote la carrera. Y esos son los casos de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando de los borrados del CNIC, de los jugadores que no van a jugar más con la camiseta de Boca, salvo que cambie una situación completamente drástica, de los jugadores borrados en Boca. Así que nada, antes de arrancar, espero que se puedan suscribir, denle me gusta, comenten, compartan, y arrancamos con la situación de los borrados en el CNIC. Vamos a hablar primero de Juan Ramírez, el jugador que llegó hace muchos, muchos años y que ya fue campeón en Boca. De hecho, creo que es de los pocos campeones en Boca. Se entrena apartado desde enero, luego de su vuelta desde Lanús, que no hizo eh, la opción de compra, no usó la opción de compra para quedarse con Juan Ramírez, que de hecho es campeón de la Copa Sudamericana con Lanús, la última Copa Sudamericana. Tiene contrato hasta fin de año y lo único que le serviría para no irse libre a fin es que lo vendan. Había sonado en San Lorenzo, pero no hubo ninguna oferta por él hasta el momento. Para que se vaya a San Lorenzo tendría que hacer alguna venta para conseguir algún cupo liberado para traer algún jugador. Tiene que ser del fútbol argentino, no necesariamente. Para mí, Juan Ramírez, hasta que se termine su contrato, no va a disputar ningún minuto en una cancha de fútbol. Juan Marinaga fue titular en el segundo semestre de 2025. Perdió el puesto con Marcelo William en 2026 y Arrobarrena le dijo que no lo tendría en cuenta. Hoy en día, Independiente de Rivadavia y Peñarol son los equipos en los que suena el jugador que supo ser lateral derecho de Boca y titular, supo jugar un gran superclásico y después borrarse y que le coma el puesto a Willian. De eso no se vuelve. Qué desastre. Como dije antes, en el sentido de Ramírez, para que Independiente de Rivadavia lo compre o se lo lleve, tendría que el equipo mendocino hacer alguna venta o desprenderse de algún jugador para poder traer al Colorado. Marcelo Sarachi. El uruguayo jugó en el Celtic durante el último año y no le fue del todo bien en su club. Desde su regreso busca salir nuevamente a través de un préstamo o una venta. Hubo una oferta del Houston Dynamo para comprarlo, pero el CNI se lo considera insuficiente. El tema clave de su salida es que si se vende liberaría un cupo de extranjeros. Mauricio Benítez. Jugó en Bélgica y en los últimos 18 meses teniendo gran protagonismo en el Royal Amberes. Pese al buen rendimiento, no ejecutaron la opción de compra y está de regreso en su club, en el Ceneice, a la espera de un nuevo préstamo o una venta definitiva. Me da un poco de pena por el sentido de Benítez. Benítez es un gran jugador que de hecho pudo disputar ciertos partidos en el Ceneice y hacerlo de todo bien. Y lo tenemos a Sarachi, que siento que podría competirle muy bien y de igual a igual a Blanco, porque cuando jugó para mí Sarachi lo hizo muy bien. Me acuerdo en esa vuelta contra Cruzeiro en Belo Horizonte, cuando Boca se queda fuera por penales, Sarachi entró muy muy bien. Juega un gran clásico contra San Lorenzo, de hecho le convierte un gol.
equivocación un poco del arquero, pero yo el gol se lo doy a Sarachi. Y después lo que es Weigand, que es otro de los borrados. Estamos hablando de un jugador que prácticamente volvió del Inter de Miami en principio de año y no iba a ser tenido en cuenta. Sin embargo, hizo una gran pretemporada supuestamente. Y terminó ganándole puesto a Barinaga cuando llegó, y lamentablemente también le ganó el puesto a Gorosito. Hoy en día el Vasco Arrobarrena no sé si tiene un poquito más de cabeza porque dejó afuera a ciertos jugadores que yo creo que podrían haberle dado cosas mejores a Boca, pero uno de los que sí dejó afuera y está bien y que lo aplaudo es a Weigand, porque Dylan Gorosito es mejor que el propio Weigand. Y hoy al comprar a Lozano, que está por encima de él, Weigand es muy seguramente uno de los jugadores que van a terminar yéndose. Quiere pelearla, pero bueno, el Vasco Arrobarrena ya le dijo que no va a ser tenido en cuenta. Mientras tanto, se sigue entrenando con el grupo, pero no va a ser tenido en cuenta y muy seguramente si disputa minutos van a ser muy pocos. Ramírez, me había olvidado de la posibilidad de que siga a Boca. De hecho, creo que Ramírez llega en 2021. Pésimo debut, creo que contra Talleres, que se rompió un mano a mano. Nunca supo jugar un buen partido en Boca, salvo un superclásico que ni siquiera cuenta como haberlo jugado bien, porque Boca termina pasando por penales en un paupérrimo 0-0 que ves los highlights y River te pasó por arriba. Barinaga nunca terminó de convencer. No entiendo nunca el por qué le pudo haber ganado el puesto a Advíncula. Advíncula completamente era superior. Después no mucho más, o sea, el único jugador del que Boca podría rescatar algo y que creo que merecería mucho más de lo que está terminando teniendo es Marcelo Benítez. Lamentablemente también el mediocampo está sobrecargado en Boca, Ascasíbar, Delgado, Paredes, etcétera, 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 hace que Benítez no tenga muchas posibilidades de jugar. Ahora sí, siento que se le pudo haber tratado de otra forma, al igual que Sarachi. Sarachi tiene el tupe de, bueno, jugó en River y a veces el haber jugado en River te da esa estima de, bueno, es un amargo. Y muy seguramente es un amargo, pues, creo que sigue siendo de River, pero aún así con la camiseta de Boca supo disputar y supo jugar bien. Yo soy fiel creyente de que Sarachi no se tenía que haber ido de Boca y que cuando Boca se queda fuera con Alianza Lima, Sarachi terminó pagando los platos rotos en un partido y peleándose con Fernando Gago, terminó yéndose del Ceneice. Así que nada, estos son los jugadores que se van a ir de Boca, aunque por ahora están en Boca y que lamentablemente o se van a ir libres, no van a disputar ningún minuto más con la camiseta de Boca, por lo menos en gran parte de los casos de los que estamos hablando. Y nada más, Boca termina un mercado de fichajes que para mí es paupérrimo, porque no trajo a nadie que me interese del todo. Villa podía ser una apuesta interesante, lleva 5 o 6 partidos y disputó solo buenos minutos en su debut contra Hills. Casualmente el único partido que Boca jugó en la Bombonera fue el único que Villa jugó medianamente bien, porque ni siquiera fue un buen partido para Boca ni para el propio Villa. Y después se trajo a Lozano, que no me parece interesante. Se trae a Ener Valencia, que puede ser una apuesta, pero una apuesta innecesaria de un tipo que tiene 35 años. Boca tenía que haber ido por el propio Chipi Ávila. Boca tenía que haber puesto la plata por Almada. Boca termina haciendo ese mercado de fichajes que para mí es paupérrimo y termina desprendiéndose de jugadores que en algunos casos no se tendría que haber desprendido. Pero en este caso hablamos de los jugadores que fueron borrados y que, como dije antes, muy seguramente no van a jugar más con la camiseta más hermosa del fútbol argentino. Así que nada, espero que les guste este video, un poco más parecido a lo que hacíamos en un principio en este canal. Y espero que se puedan suscribir, darle me gusta, comenten, compartan y nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos en otro informe y chau, gente. ¡Fua!